buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos aquí en Santa Fe con un poquito más de fresco, hay mucho viento, pero bueno, está bárbaro para sentarse y escuchar estas conferencias que estamos ofreciendo. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Adriana. Y vamos a estar continuando con este libro tan hermoso y tan útil que se llama El camino a la felicidad. ¿No? Este libro, ¿sí? Para quienes no hayan visto los anteriores, este libro tiene 21 preceptos basados en el sentido común, no son de índole religiosa, sino están basados completa y absolutamente en el sentido común. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora todos los jueves es viendo los 21 preceptos. Para el día de hoy nos toca el precepto número 5 y número 6. Les voy a estar presentando el 5 y el 6 de este catálogo de reglas morales, pero ya les vuelvo a repetir, no son del tipo religioso, tampoco son del tipo de reglas que uno diga, uy, bueno, me marca los pecados o me marca el hecho de que si no lo cumplo, no sé, voy a ir al infierno o algo por el estilo. No, de ninguna manera. El libro trata sobre simplemente aquellas reglas, aquellos códigos que si uno los sigue, puede hacer un camino hacia la felicidad. Y otra cosa que tiene de interesante es que está dirigido a que lo compartamos, ¿sí? Está dirigido a que lo compartamos. Fíjense que hay una edición, ya se las he mostrado en otras oportunidades, es una edición pequeña, tipo folleto, que es muy práctica, muy útil para llevarla a cualquier lado y entregarla a quien uno cree o quiere simplemente compartir estos conceptos. Son conceptos muy simples, que tienen que ver con la vida cotidiana y sobre todo son muy útiles porque cuando uno los tiene en consideración y empieza a manejarse o a actuar en base a ellos, uno puede lograr un cambio bastante interesante en el entorno, pero en uno mismo también. ¿Sí? De hecho, bueno, ya les he comentado que se ha utilizado este libro en situaciones o en lugares donde había problemas, por ejemplo, guerras, problemas políticos, disturbios, violencia en sí, y tiene la característica este librito así cuando o sea, se entrega a la comunidad de forma gratuita, tiene la característica de que puede calmar el ambiente, de que puede bajar. De hecho, se ha usado en lugares de mucha violencia y se ha visto, se ha podido comprobar estadísticamente que hay una disminución de la violencia y, bueno, y de los problemas que había en esa zona, ¿no? También se ha usado mucho en zonas de desastre, por ejemplo, en el cual la gente está mal, está confundida, está pasando por momentos desagradables, y este libro sirve mucho también para, como un respiro, es como una bocanada de aire fresco
y ayuda a las personas a centrarse. ¿Sí? Bien. Entonces, como les estaba diciendo, hoy nos vamos a dedicar a los preceptos número 5 y número 6. Entonces, para empezar, les voy a leer el precepto número 5, que es muy lindo, y bueno, y después vamos a hablar un poquito sobre él. El precepto número 5 dice, honra y ayuda a tus padres. Honra y ayuda a tus padres. Honrar significa mostrar respeto, tratar con deferencia y cortesía. ¿Sí? Les voy a leer lo que dice este precepto. Dice, desde el punto de vista de un hijo, los padres son a veces difíciles de entender. Hay diferencias entre generaciones, pero esto en realidad no es una barrera. Cuando se es débil, es una tentación refugiarse en subterfugios y mentiras, y esto es lo que crea el muro. Los hijos pueden reconciliar sus diferencias con sus padres. Antes de que empiecen los gritos, se puede al menos tratar de hablar, con calma. Si el hijo es franco y honesto, es inevitable que su petición llegue. Con frecuencia es posible lograr un arreglo, que sería un arreglo, una conciliación de diferencias en la cual cada parte cede en algún punto mientras retiene otros, alcanzando de esta manera un mutuo acuerdo, un punto de acuerdo. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a repetir, dice, con frecuencia es posible lograr un arreglo que ambas partes comprenden y con el que puedan estar de acuerdo. No siempre es fácil llevarse bien con los demás, pero deberíamos intentarlo. Uno no puede descartar el hecho de que los padres casi siempre actúan a partir de un deseo muy grande de hacer lo que ellos creen que es mejor para un hijo. Los hijos están en deuda con sus padres por haberlos criado, si así lo hicieron. Porque puede pasar que no, puede pasar, bueno, que... pero en ese caso puede haber padres adoptivos, por ejemplo. Dice, algunos padres son tremendamente independientes y no aceptarían nada a cambio por esa obligación. Es un hecho que a menudo llega el momento en que corresponde a la generación más joven cuidar de sus padres. A pesar de todo, uno debe recordar que son los únicos padres que tiene. Y por ser sus padres y sin importar qué haya sucedido, debe honrarlos y ayudarlos. El camino a la felicidad incluye tener buenas relaciones con nuestros padres o con aquellos que nos criaron. Bueno, es realmente, o sea, es muy común el problema entre padres e hijos, y sí, como dice acá, generalmente lo que se, o sea, a lo que se alude es al tema de la diferencia de las generaciones. Sí, por supuesto, es verdad que los padres con los hijos tienen diferentes puntos de vista, porque probablemente fueron criados de forma diferente, pero también está el tema de las épocas, ¿no es cierto? A veces uno trata de hacerle entender a un hijo algo que para los chicos es completamente irreal, ¿no es cierto? Qué sé yo, bueno, hay bromas, incluso hay memes con respecto a eso, al hecho de que, no sé, ahora un chico de hoy en día, uno le dice lo que es un cassette de música, y los chicos dicen, ¿qué? ¿Y eso usaban? O sea, ha evolucionado muchísimo la música, la tecnología, incluso la educación en sí, ¿no? El modo en que se lleva a cabo el trato en las escuelas, todo eso hace que, bueno, haya una brecha,
¿no es cierto? Pero de todas maneras, como dice acá, uno hablando con calma puede llegar a establecer acuerdos y cosas muy lindas con los padres. Bueno, en mi caso, por ejemplo, les puedo dar mi caso. Mis padres, bueno, ya fallecieron, por supuesto, pero ya siendo ellos muy mayores, mi forma de comunicarme con ellos tenía mucho que ver con preguntarles cosas del pasado. Entonces, mi recomendación para aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, pero que, bueno, que conviven o tienen relación con sus padres, pueden estar viviendo en la misma casa o no, que realmente intenten, pero de corazón, acercarse a sus padres y miren, no hay nada más divertido, no hay nada más lindo que conocerlos realmente. Uno a veces cuando es adolescente, cuando es chico, cuando es adolescente, sobre todo adolescente porque es la etapa en la que uno empieza a, bueno, a despegar, ¿no es cierto? Uno en esos momentos generalmente no tiene mucho tiempo para detenerse o no tiene la conciencia o las ganas para detenerse a hablar realmente y a escucharlo y conocer realmente a los padres. Es una experiencia muy linda el hecho de sentarse y hablar y preguntarles, justamente con esto del tema de las generaciones, ¿no? Que son diferentes, preguntarle a los padres, ¿y cómo era en tu época? ¿Y cómo era esto? ¿Y cómo eran los bailes? ¿Y cómo se conocieron vos y mamá o vos y papá? Generalmente ni siquiera sabemos cómo se conocieron, ¿sí? Más en la parte de la adolescencia. Entonces, preguntarle ese tipo de cosas llega a acercarse mucho a los padres y a entenderlos mejor y a relacionarse mejor. Por supuesto que, bueno, va a seguir habiendo discusiones y gritos y desacuerdos, pero siempre tengan en cuenta una cosa, como les dice aquí este precepto, los padres siempre están buscando lo mejor para sus hijos. Nadie dice que sea lo correcto, simplemente ellos buscan en base a su punto de vista, en base a su propia educación, en base a su base cultural, están buscando el bien para los hijos. Y uno como hijo debe comprender eso. En un punto uno dice, uy, qué plomazo, uy, no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro, o quiere que haga esto, o quiere que haga lo otro, pero en realidad uno tiene que ver el punto de vista de que no lo hacen con malicia, incluso cuando nos lastiman. No lo hacen con malicia, lo hacen buscando lo mejor para nosotros. Les vuelvo a repetir, no siempre están en lo correcto, no siempre es la mejor manera, pero es lo que ellos quieren, generalmente. Entonces, bueno, eh, honra y ayuda a tus padres. Y bueno, para que el día de mañana, como es mi caso, el día que ellos no estén, uno pueda tener buenos recuerdos, uno pueda tener cosas incluso graciosas y uno los haya conocido realmente. No esperen a que sea demasiado tarde. Doy un consejo. A los más grandecitos, como yo, ¿no? No esperen a que no estén más. Háganlo ahora, háganlo ahora. Bueno, les voy a compartir, como siempre, un video que, bueno, que grafica un poco esto y que está muy lindo. Pórtate bien.
No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? Bueno, como siempre, como todos estos videos, pequeños videos, eh, que les voy presentando todas las semanas, a medida que avanzamos con los preceptos, es muy simpático, muy simpático. Están tomados desde un punto de vista muy, muy lindo, muy, muy alegre y mostrando qué lindo sería, ¿no es cierto? Qué lindo sería, fíjense, la satisfacción o la alegría que tiene el chico al contar que hizo algo, todos los otros piensan que hizo alguna travesura, cuando en realidad lo que hizo fue ayudar a sus padres en algo que no pensaban que iba a hacer, ¿no? Eh, hagan la prueba de acercarse a sus padres y preguntarles en qué te puedo ayudar. O si ven que lo pueden ayudar en algo, hacerlo. Se van a sentir súper, súper bien. Es parte del camino a la felicidad. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a pasar al siguiente precepto, al número 6, que también es algo que generalmente, bueno, hoy en día eh, está un poquito complicado, está opinado, como dicen, y, y bueno, es lo que hemos hablado de esto con respecto, por ejemplo, a los niños, ¿no? A los papás con respecto a los niños, de qué es lo que le enseñan y qué es lo que ven los chicos. Los chicos eh, generalmente no escuchan, pero sí observan, ¿no? Entonces, el precepto número 6 dice simplemente, da un buen ejemplo. Ejemplo dice, vamos a aclarar lo que es ejemplo, alguien o algo digno de imitación o duplicación, un patrón, un modelo, ¿sí? Es algo que uno está mostrando y está determinando de esa manera un patrón de conducta, un ejemplo, ¿sí? Entonces, el precepto 6 que dice, da un buen ejemplo. Y dice así, es mucha la gente en la que uno influye. Vamos a ver qué es influir, que tiene un efecto sobre algo o sobre alguien. Eso es influir. Dice, esta influencia puede ser buena o mala. El efecto que resulta puede ser bueno o malo, ¿sí? Si uno conduce su vida observando estos consejos, está dando buen ejemplo. Los que nos rodean no pueden evitar que nuestras acciones influyan en ellos, sin importar lo que digan. Si alguien está tratando de desanimarte, lo está haciendo porque realmente quiere perjudicarte o porque está buscando su propio beneficio. En el fondo, te respetará. Probabilidades de supervivencia irán mejorando a la larga, pues otros, influenciados, se volverán menos amenazantes. Existen otros beneficios. No subestimes el efecto que puedes producir en otros con solo mencionar estas cosas y dar buen ejemplo por tu propio derecho. El camino a la felicidad
requiere que uno dé buen ejemplo a los demás. Bien, es algo que a mí personalmente este precepto me gusta mucho porque es algo que a veces las personas se olvidan de que las demás personas pueden ser influenciadas por sus actitudes, ¿no? Y de hecho, esto nos está diciendo, nos está confirmando que sí. Entonces, ¿cómo nos mostramos? ¿Cómo esa influencia para nuestro entorno tiene que ser positiva o debería ser positiva, ¿no? Entonces estamos hablando, bueno, por ejemplo, en el ámbito familiar, como hablábamos hace un momento, es importante para los padres con respecto a los hijos, dar buenos ejemplos. Les vuelvo a repetir, los niños no escuchan, porque los niños están acostumbrados a que a veces los papás les dicen, bueno, vas a estar castigado, y que esto y que lo otro, y después terminan haciendo lo que quieren. Entonces, los papás pierden credibilidad delante de los hijos cuando se limitan a gritarles, solamente a gritarles, a retarlos o a maltratarlos incluso, no necesariamente físicamente. Pero después, bueno, se sienten culpables los mismos padres, entonces vienen y no le levantan la pena que le habían dado, o vienen y le traen un regalito para compensar, uy, porque qué mal que estuve, le grité al nene, no lo puedo tratar así. Bueno, ese tipo de contradicciones no son buenos ejemplos, no son buenos ejemplos para los chicos. En otros ámbitos, como es, qué sé yo, el ámbito laboral, trabajo de estudio de amigos, también es importante, es muy importante dar un buen ejemplo. Porque, por ejemplo, uno, si tiene gente a cargo, supongamos que uno en el trabajo tiene gente a cargo, gente subordinados, digamos, para llamarlo de alguna manera. Bueno, ahí uno tiene que dar un buen ejemplo, porque si uno tiene subordinados, uno necesita en cierto punto darle órdenes. Y si le tiene que dar órdenes, tiene que ser el ejemplo del grupo. Cuando uno es un líder o un cabeza de grupo, es importante dar un buen ejemplo. Estos son casos especiales, ¿no es cierto?, que los que les estoy mencionando. Ahora, ¿qué pasa con la vida diaria, con la vida cotidiana? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con nuestros amigos? ¿Qué pasa con cualquier persona que nos esté observando? ¿Qué pasa si uno no da un buen ejemplo? Si uno no, incluso hasta en los grupos de amigos, mira, tengo amigos conocidos que cuando se reúnen con otros chicos, con otros amigos, por ejemplo, bueno, van a comer algo. Y bueno, por ahí empieza a correr el alcohol, incluso las drogas. Entonces, esta persona específica que yo conozco no los deja pasar, siempre les manifiesta que no está bien eso. Por supuesto, recibe las burlas de los otros. Vos porque sos un amargo, vos porque esto, vos porque lo otro. Sin embargo, él mantiene su postura y sigue explicándole por qué eso no está bien. Obviamente, él no lo hace. No quiere decir de que no tome un poco de cerveza o un poco de vino, pero no se mama como los otros. Cuando él ve que otros se están poniendo ya por demás, con copas de más, por demás de alegre,
trata de convencerlos. Y eso es dar un buen ejemplo. Eso es dar un buen ejemplo. Uno lo puede expresar. Mm, por ahí ya les digo, puede haber gente que, bueno, como dice acá, que te va a tratar de desalentar. Te va a decir que no, ya, ¿cómo? Pero no seas amargado, aguafiestas, ese tipo de cosas. Persona que te quiere desalentar en ese sentido, realmente no lo escuches, porque no está bien lo que está haciendo. ¿M? Entonces, lo ideal es que uno siga dando un buen ejemplo con su familia, un buen ejemplo con sus amigos, un buen ejemplo en cualquier ámbito. Uno a los hijos, por ejemplo, este es un ejemplo que ya di cuando hablamos de los niños. Si un adulto le dice al niño, no tenés que mentir, mentir es malo, mentir es pecado, no le tenés que mentir a tus padres, la mentira es mala. Y después llaman por teléfono y atiende el nene y dice, mamá, es la tía Belkis. No, decile que no estoy, decile que no estoy. No, 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 no. Gente, a ver, les vuelvo a repetir, los chicos no escuchan, los chicos observan. Entonces, tiene que tener coherencia lo que uno dice con lo que uno hace. Y tiene que ser muy cuidadoso en cómo uno se muestra, sobre todo con los chicos. Entonces, bueno, es muy importante dar un buen ejemplo. Cuando nos encontramos con situaciones en las que, por ejemplo, alguien que está a cargo de una comunidad, por ejemplo, una comunidad religiosa, y bueno, uno se entera que tiene problemas familiares, bueno, esa persona, problemas familiares, me estoy refiriendo a problemas, o sea, de ser infiel o de maltratar a sus hijos o cosa por el estilo, no es un buen ejemplo, ¿no? Y eso uno lo ve, uno lo observa. Y esa es la influencia, como dice aquí, la influencia que uno puede tener en su entorno. Entonces, es importante dar un buen ejemplo. Y también es importante ser confiable, o sea, que lo que uno dice esté de acuerdo a cómo uno actúa, ¿verdad? Mira a este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. Bueno, como verán, a medida que vamos avanzando con este libro, yo a las personas que entran en el canal de YouTube, les voy a estar dejando aquí arriba una marquita que los va a llevar a los capítulos anteriores para que tengan correlatividad. Como les decía, es muy interesante el hecho de compartir estos preceptos y también es muy interesante el hecho de poder compartirlo de manera escrita. Entonces, van a ver que tienen la posibilidad de solicitar folletos
en forma gratuita. También está en PDF, así que me lo pueden solicitar en PDF. Las personas que van al canal de YouTube van a ver que en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan ingresar a la página de la Fundación del Camino a la Felicidad. Ahí pueden solicitar información, hasta incluso pueden hacer de forma gratuita un curso, el curso de los preceptos del Camino a la Felicidad. Y bueno, está incluso mi WhatsApp de contacto. Entonces les pido que si necesitan o si quieren información o si quieren folletos, los soliciten por ese medio. Yo siempre, siempre, siempre en cada uno de los videos les dejo abajo en la descripción todos los enlaces necesarios. Bien, entonces, bueno, hoy fue bastante cortito porque son simples, simples, simples. Siempre les digo que estos preceptos no tienen nada de, uy, oh, verá, me estoy desayunando de la vida, de la moral, de la... No, 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 son cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que uno debería estar haciendo. Y de hecho lo puede llegar a estar haciendo. Si no lo está haciendo, esto es un recordatorio de cómo uno sabe qué son las cosas. ¿Sí? Bueno, y con esto entonces llegamos al final de, esta charla, esta conferencia. Como les decía, hoy fue bastante corto porque son por demás de simples estos preceptos. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a las personas que asistieron hoy a este Zoom. Y también les quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo por YouTube. Les quería contar de que en realidad estos videos están subidos en YouTube en dos canales. En el canal de Eficiencia Personal, que es el canal de nuestro, de aquí, de la institución, pero también los estoy subiendo a mi canal personal, que es Adrucova 3. Entonces también por esos dos medios lo van a estar pudiendo ver. Y como les decía, les voy a dejar aquí arriba, les voy a dejar el llamadito para que puedan ingresar en la lista de reproducción, que ahí van a estar todos los videos y a medida que vamos pasando, los voy poniendo en esa lista. Bueno, perfecto entonces. Con esto damos por finalizada esta charla y, bueno, como siempre, nos vamos a reencontrar el próximo jueves a esta misma hora, pero probablemente como empieza a hacer un poquito de frío, quizás cambiemos el horario para los que nos ven en directo, pero de todas maneras lo van a poder ver, para quien no pueda asistir, lo van a poder ver posteriormente. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande a todos y un beso y espero que tengan un fin de semana espectacular y con el camino a la felicidad, persiguiendo esa felicidad que todos buscamos. ¿Sí? Bien, entonces, hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Bye, bye. Chao.